Este es el trabajo ya de laboratorio, ¿vale? Una vez que salen los restos de la fosa los exhumamos en estas bandejas, que lo veis aquí, por sección anatómica. El lado derecho, el lado izquierdo, la pierna, el brazo, las costillas, la mano y demás. Lo intentamos lateralizarlo ya en campo para que aquí nuestro trabajo sea lo más rápido posible y lo más rápido y lo más efectivo posible a la hora de estudiarlo. Una vez que llegan aquí al laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es lavarlos. Pasamos por agua, con un cepillo, con un palito de madera, quitamos el barro, quitamos las incrustaciones de la tierra y demás, y los dejamos secar en ambiente. Sin luz directa, sin nada, simplemente un poquito a la sombra, y como por suerte aquí es un ambiente seco y ahora mismo verano, ya sabéis cómo va. Pues sí. En un día, 2 días está completamente seco. En invierno sí es verdad que tardamos 3, 4 días dependiendo de si hay más humedad, menos humedad y demás. Y hasta ahí una vez que lo lavamos, solo con agua, no echamos ni detergente, ni Fairy, solo agua y los cepillos que están allí. Una vez secos, los montamos, aquí lo veis. ¿Vale? Lo montamos en posición anatómica. Ese está montado completamente en posición anatómica para echarle la foto. Y esto ya es un poco de estudio. Ya una vez que empezamos a estudiarlo, ya lo quitamos porque, claro, para el trabajo, para verlo, es necesario coger el hueso, mirarlo, ver si tiene la patología, si tiene lo que nos interesa a la hora de identificarlo. Y lo que hacemos aquí principalmente es, lo primero de todo, es el perfil biológico del individuo. ¿Qué es el perfil biológico? Es el sexo, la edad, la estatura, ver si tenía alguna patología en vida. Por ejemplo, sacamos el primer año un hombre que sufrió de polio de pequeño, entonces tenía esa cojera muy típica de la polio que se retrae la pierna un poquito, ver si hay alguna cojera, ver si ha sufrido alguna fractura en vida que podamos ver. Usar fracturas de parada, que es cuando te van a dar una leche, pues por instinto metes el brazo, y es muy típico ver ese tipo de fracturas de aquí, precisamente por la parada, ver si hay alguna fractura en las costillas de algún puñetazo, cualquier mecanismo de violencia que deje rastro en el hueso. Suele ser, en lo general, fracturas. Pero lo más importante y lo más significativo, lo que más visual es, son los orificios de entrada, los orificios de salida. Que, por ejemplo, aquí tenemos un orificio de entrada, entonces la trayectoria del disparo, a ver si lo encuentro de aquí está. La trayectoria sería esta. Entonces el proyectil entra por aquí y sale por esta zona, por la zona un poco de la cara, ¿no? Una vez que terminamos este tipo de trabajo, lo que también nos dedicamos a ver es si tenemos algo más de información del individuo. Por ejemplo, nos fijamos también en los marcadores de actividad. ¿Qué significa eso? Eso es cuando hay una actividad de un músculo en concreto, se marca en el hueso. Entonces así podemos saber si esta persona trabajaba muchísimo, por ejemplo, de tren superior, de lo que son los brazos, de lo que es las manos, los codos, o si más bien su actividad se centraba en el tren inferior, en las piernas. Y vemos también en qué se focalizaba más. No es lo mismo, por ejemplo, que tu trabajo conste en agacharte, coger y tirarlo, o en simplemente hacer otro movimiento. O aquí es muy típico, por ejemplo, la fábrica de las panaderías, este es tu movimiento, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo la actividad que hace solamente focalizarse solo en hombros, que sería coger un peso y subirlo, o en el caso del panadero, por ejemplo, que trabaja mucho de hombros, pero también de manos. Entonces vemos si hay esa actividad que nos marca en el esqueleto. También tratamos de ver eso también nos marca también las condiciones de vida de ese individuo. Aquí, por ejemplo, estamos buscando entre uno de ellos, a Salvador Vila, que era el rector de la universidad, que tenía creo que 33, 35 años, si no recuerdo mal, que era muy joven. Entonces no es lo mismo un rector de universidad que el jornalero del campo con la misma edad.
Entonces eso también nos sirve un poco para identificar a estos restos, a estas víctimas. Nosotros generamos un informe que generalmente lo que ponemos es, este es del individuo 3 de la fosa 10, ¿vale? Nosotros ponemos el individuo 3 de la fosa 10, tiene entre 20 y 30 años, de 1,80 m, masculino, con una cojera y con una actividad muy desarrollada del brazo derecho, quizás por la cojera de la muleta, ¿no? ¿Qué nos aporta eso y qué significa eso? Pues si nosotros cogemos ese criterio de edad con el listado que nos da nuestro historiador, vemos que de las 180 víctimas que hay ahora mismo censadas en Biznar, a lo mejor 80 estarán entre los 30 y los 40 años y otras 40 entre los... ¿no? Entonces cogemos, vale, pues de estas 80 que están entre los 30 y 40 y yo tengo un esqueleto que me está diciendo que tiene entre 25 y 35, lo puedo meter ahí. Entonces comparo con esa lista. Con esa lista, si yo por lo que sea tengo las estaturas y tengo que este señor mide 1,80 m y tengo estaturas, pues ya me quito los de 1,60 m y los de 1,90 m. Y a lo mejor ya no son 40 los que comparo, ya comparo contra 25. Ahora, de estos 25, yo tengo alguna información, tengo algo, pues mira, tengo de los 25, 5 son cojos, por cualquier motivo, tienen una cojera por X motivo, pues lo comparo con los 5. Y ese es el resultado que yo le envío a genética. Y al laboratorio de genética le digo, oye, estos restos, compáralos con este listado de víctimas. Y a ver si hay una identificación o no identificación. Se trata de ayudar también al laboratorio. Luego el laboratorio de manera independiente compara nuestros datos y el laboratorio también hace un barrido general. Porque claro, en el listado hay 5, entre comillas, cojos, ¿no? Bueno, estos son datos que me lo estoy inventando un poquito. Hay 5 cojos, pero claro, no están todos en el listado. Entonces lo que hace el laboratorio es hacer un barrido completo. Hace mis datos que digo, compararlo con estas 10 o 15 personas y luego hace un barrido general con todo el barranco y otro barrido general, otra comparación general con toda Andalucía. Porque en este caso no, porque no, por suerte, la verdad, no hay cruce de pueblos. Pero es muy típico, por ejemplo, nos pasó en otra intervención en Lucena, que los represaliados de Lucena se lo llevaban o a Córdoba, o a Puente Genil, o a Castro, y no eran ejecutados y enterrados en su término municipal, en Lucena. Y también viceversa con los de Castro, con los de Puente Genil y demás, que lo llevaban a Córdoba, había ese traslado, ¿no? Entonces por eso es importante también ese barrido general. Nos preguntáis mucho el tema de la genética. Como veis, nuestro trabajo no es como las películas o las series, que es 25 años, 1,80 m, tal. No, tenemos un rango de 10 años, la estatura tampoco decimos 1,80 m, decimos 1,80 m más o menos 8 centímetros. Claro, ya es entre 1,72 y casi 1,90 m, que es un rango bastante amplio, ¿no? Problema de la genética. La genética se vende que es la última maravilla del mundo, que es verdad, pero tiene un problema en estos casos. El primero es la conservación de los restos. ¿Vale? Es muy complicado encontrar ADN en los restos óseos. Por suerte, en el caso de Biznar, como veis, el esqueleto se mantiene muy bien, tiene muy buena calidad, se preserva bastante bien, ayuda a encontrar ADN y solemos sacarlo de esta zona de aquí, ¿vale? Que es el oído interno, que es una zona muy dura, está en el interior del cráneo, está muy bien protegida, entonces se suele salir y suele haber resultados positivos respecto al ADN. Tenemos una parte buena. Otra de las partes malas que tiene la genética. No tenemos para comparar. Eso era, no se compara. Claro. Tenemos en el listado, ahora mismo, eso creo que lo confirma mejor Juanfrey esos datos, si no estoy mal son alrededor de 180 víctimas. ¿Vale? Nosotros ahora mismo llevamos exhumadas de alrededor de las 80 víctimas, 80-85 víctimas. Y familiares tenemos 41. O sea, ya de entrada, la mitad de lo que hemos exhumado, ¿eh? Falta todavía. De lo que hemos exhumado, la mitad se van a quedar sin identificar. Entonces, claro, no es mucho más complicado.
Y también se suma que por mucho que los familiares tengan voluntad de identificar a su abuelo, a su tío, a su víctima, no hay muchas, pero sí hay ocasiones en las que su ADN no es compatible para esa identificación. Sí, eso... Nosotros la identificación genética se hace por 3 vías, ¿vale? La identificación de autosómica, que es la que identificas a tus hijos, esa es la mejor, primera línea hereditaria. Y la segunda y la tercera línea que nosotros vemos es mitocondrial y cromosoma Y. Entonces el cromosoma Y se hereda de padre a hijo, a hijo, a hijo, a hijo, a hijo, y nosotros buscamos esa línea. Y el mitocondrial se transmite de la madre al hijo, de la madre al hijo. Entonces, si nosotros estamos buscando a un abuelo, esa línea ya la tenemos cortada. Si ese abuelo tiene un hijo y un hijo, nosotros hacemos de la ADN al hijo y podemos identificar al abuelo. Pero si solo tiene hijas, ya no se puede identificar. Si es una hija, genial, se identifica. Pero si ya es una nieta de una hija, ya es inviable. Ya tenemos que buscar otra, tenemos que abrir campo, tenemos que ver si tiene una hermana, que esa hermana tenga ahí. Es mucho más complejo y mucho más difícil de lo que realmente parece. Y luego, claro, está el problema ese de que, claro, la mitad se va a quedar sin identificar. Ya de entrada. Que no quedaba nadie. No, claro. Porque no tienen familiares o no Ya no le tienen... queda nadie. Porque no tienen familiares, porque los familiares lo desconocen, porque los familiares no tienen interés. Suele ser por desconocimiento. La verdad. Hay que tomar en cuenta que pasaron 80 y pico años ya, prácticamente. Los hijos están muertos. La gran mayoría. De hecho, hicimos un listado hace poco y de los 41 tomas genéticas que tenemos, 10 son de hijos e hijas. El resto son el Nieto, sobrino, nieto del... Entonces es muy complicado, realmente. El padre de Miguel que se murió hace poco. Eso derecho, pero eso izquierdo. Vais siguiendo la dirección de cada Claro, miembro. vamos siguiendo. Porque ¿qué pasa? Que no están puestos así como en el cementerio, que están como tal. Y no es la primera ni la última vez que nos vamos a encontrar con una mano sobre otra mano. Entonces ahí es un poco más complicado el trabajo, pero claro, para eso estamos nosotros. Para eso somos un equipo profesional que hemos pasado. Y él sabe. ¿Sí? Sí. Hace ya mucho tiempo. Y entonces, claro, la idea es individualizarlo. También por eso usamos las bandejas. Ponemos la mano derecha, la mano izquierda. Y aquí, a ver si veis, ponemos unas etiquetas que identifica al individuo, identifica de dónde viene, identifica qué parte anatómica es. También para que nosotros luego aquí solo hacemos en laboratorio. O sea, yo puedo coger el brazo, puedo coger el pie y decir esto es derecho, esto es izquierdo, pero es tiempo que pierdo en ver si este es derecho, si este es izquierdo, pertenece al individuo 1 o pertenece al individuo 2. Si a mí de campo me viene ya todo mascado, es menos tiempo que yo pierdo en montar el esqueleto, pierdo en ver si este es de fulanito, este es de menganito, y lo uso más en afinar un poco el sexo, afinar un poco más la edad, afinar ver tiempo al fin y al cabo, ¿no? De eso. Como ya han ido comentando los compañeros, todo el proceso de excavación, aparte de los restos, aparecen restos materiales, tanto asociados a los individuos como en las capas de relleno de la fosa. Todo eso se extrae, se documenta. Si no sé si mi compañero José Ángel, creo que estaba grabando y emitiendo en directo la intervención de mi compañero, pero él se encarga de hacer estas fichas de campo allí.
Incluso hay datos que no... Todo esto se intenta orientar a la identificación, un apoyo, como apoyo a la identificación ósea y de ADN. Evidentemente no puede decir quién es alguien por una sola. A veces hay métodos, objetos extraordinarios como una alianza de boda, que ya no sé si lo habéis visto, a veces que te viene el nombre de la persona. Son hechos objetos muy raros. Aquí en Minas, por ejemplo, no ha salido nada de eso, pero son objetos que te dan la identificación directa. Pero bueno, aquí tenemos objetos que nos van a hablar del modo de vida de esa gente, de esa época, y que van a variar de un contexto a otro. Por ejemplo, estos contextos es un contexto urbano que nada tiene que ver con fosas que hemos excavado en pueblos agrarios, por ejemplo, de Extremadura, que ya os podéis imaginar, el adquisitivo de un jornalero, un yuntero de los años 30, no tiene nada que ver con los masones incluso que hay aquí, que hay gente con oficio, profesiones liberales y demás. Pues le dedicamos una importancia la que se merece en el contexto material. Como ya os decía, mi compañero José Ángel allí en campo se encarga de documentar la posición de los objetos, que es clave para poder escribírselo a un individuo, una persona u otra. Él hace esta ficha con un croquis de la posición del individuo, la posición de cada objeto y luego un listado numerado y descriptivo y la posición más concreta. Estaba costilla bajo coxis junto a la mandíbula, ¿vale? Todo eso luego me llega a mí, me llegan los materiales que se embolsan allí cuidadosamente y yo ya aquí me dedico a limpiarlo. Lo limpio mecánicamente con cepillos, palillos, brochas y demás, o si algunos lo requieren, pues ya con soluciones químicas como el Sazumán para corrosión, por ejemplo, de las vainas de los proyectiles. Una vez se realiza todo el proceso de limpieza, llega el proceso de indexado y de estudio, ¿vale? Creamos bases de datos con ellos. Aquí tenéis la base de datos de munición, en la que recogemos pues, toda la información relevante de cada proyectil y de cada vaina y de cada cartucho. Y luego también tenemos una base de datos para materiales, en la que hemos establecido ciertas categorías, por ejemplo, piezas de vestimenta, piezas de represión, prótesis, como veis ahí al final, objetos personales, como las minas de lápiz que veis ahí, ahora os enseño todo en detalle. Siempre indicando de dónde viene cada objeto, que no se pierda su referencia, porque todo esto se irá escrito al individuo en todo momento. Los restos van por un lado, esto va por otro, pero siempre tenemos la referencia de que esas suelas son de tal persona, ¿vale? Y luego hay objetos también, como os he dicho, que aparecen en el relleno. Por ejemplo, ¿veis la mandíbula esa? La dentadura postiza esta de aquí. Esa no estaba en ninguna boca. ¿Habéis visto un individuo de relleno fosa que tenía una dentadura? ¿Lo habéis visto? Sí. Sí. Esa no hay duda, es suya. Pero esa estaba tirada en la fosa. Claro, al principio dijimos, Dios, ¿esto de quién es? Claro, cuando fuimos sumando, era una fosa que excavamos la primera. Había 9 personas ahí. Y claro, cuando sacamos las 9, había un señor que estaba boca abajo y que le faltaban los dientes. Pues era suyo. Solo que quizás en el proceso posiblemente o de colocarlo en la fosa o a lo mejor durante la ejecución la dentadura cayó y los ejecutores o los enterradores pues la arrojaron dentro. Y de hecho estaba cerca de su cráneo, pero no estaba puesta. Pero es un objeto de relleno, pero que podemos escribir al individuo. Igual sucede con las suelas, muchas veces, tanto en el proceso de manipulación de los cuerpos y demás, como de arrojarlos al interior de la fosa, hay zapatos que se desprenden. Si se desprenden los dos, pues bueno, ya tenemos más dudas, pero a veces uno se queda en el pie y otro está suelto. Pues es un objeto que está en el relleno, pero que podemos escribir a la fosa, a la persona en concreto. Pues como os decía, os voy a pasar a mostrar algunos de los materiales más interesantes. He hecho un catálogo, la mayoría, estoy limitado son casi todos materiales de esta fosa, que hay materiales muy interesantes y muy únicos como las insignias esas que ahora veremos. Todo esto que veis aquí, mi compañero Félix, no sé si lo habéis conocido, él ha estado trabajando en la microdetección, la microprospección con detector de metales, ha barrido todo el barranco. Todo esto son eventos de cartuchería, todos son proyectiles, vainas, cartuchos sin disparar, los menos, algún peine también de Mauser. Con el objetivo, todo esto lo hicimos para detectar zonas calientes de fosa, acumulaciones de proyectiles, acumulaciones de vainas, que nos pudiesen indicar zonas de ejecución. También, no sé si conocéis, todos sois de aquí de Vilna o de la zona, sabéis que arriba están las trincheras de Puerto Lobo y demás, pues entonces todo eso dentro de cartuchería, tanto por
por la erosión de la montaña, por el rodamiento, van bajando también, o incluso los soldados que actuaban por ahí. También hubo un campo de instrucción de militares aquí en la zona. También había guardias civiles que nos han dicho, sí, sí, nosotros disparábamos por ahí. Entonces todo eso nuestro compañero Felipe lo ha encontrado y yo pues me encargo de limpiarlo y documentarlo y registrarlo en la base de datos que os he enseñado. Aquí tenéis algunas de las piezas más características de las ejecuciones, que son este fusil Mauser, el típico fusil de fusilamiento, el que más se usa en la guerra civil. Es un 7 milímetros, este sería la vaina y este sería el proyectil, ¿vale? Este en concreto no está disparado, este creo que lo encontró más arriba Félix, pero este sin duda, algo me dice que este está disparado. Como veis, está totalmente deformado, tiene aquí las marcas del cañón. Pues este es el fusil más típico de las ejecuciones. Ya he visto que Dani os ha contado que aquí estamos empezando a tener dudas porque no encontramos muchos daños en el postcráneo, es decir, toda la parte del cuerpo. Estamos encontrando unos daños limitados a nivel óseo, lo que nos está haciendo dudar si se usaba mucho el fusilamiento y no más la ejecución, porque tiros en la cabeza salen muchísimo, prácticamente todos los individuos. Es raro, de hecho no es extraño, nos llama la atención cuando un individuo llega sin disparar en la cabeza. Que para eso se usan esta vaina de aquí, con estos proyectiles, y aquí. Todo esto están separados porque están asociados casi todos a cráneos, ¿vale? Todo esto han aparecido en el interior de cráneo o cerca de cráneo. Estos estaban fuera, pero bueno, son los mismos. Estos se usan, son de arma corta, ya son de pistola y demás. Y es el arma oficial lo disparan Mauser C92, creo que se llamaba, que esta vaina de este proyectil de 7,65, que el barranco está lleno de esto, la verdad, y todos los orificios que encontramos en los cráneos parece coincidir con este calibre. O sea que estamos hablando de ejecuciones o tiros de gracia de pistolas ligadas a la guardia de asalto. O sea, queremos intentar establecer hipótesis sobre qué cuerpos militares o paramilitares actúan aquí, y parece que los rumores y los indicios ya que comentaban de que la Guardia de Asalto republicana, era un cuerpo oficial, pero ya aquí cuando caen bajo el control fascista, pues que intervienen en las ejecuciones de aquí. Aquí son 7,63, 9 milímetros, el más típico de pistola, un 7,65. Este lo he puesto aquí porque es curioso, porque también encontramos en el barranco eventos de munición muy antiguos. Por ahí había también munición rusa de principios del siglo XX. Esto es un proyectil de avancarga. Esto es muy raro, esto pues seguramente alguien, quién sabe si hace cerca de 200 años, pues estaba disparando por ahí, pero nuestro compañero Félix pues también ha encontrado esto. Ha encontrado también monedas del siglo XVII, ha encontrado cosas muy curiosas. Y todo esto, como os digo, son proyectiles asociados a cráneo. El 7,65, estos son iguales, ¿vale? Este de aquí es el mismo. Solo que este está en el interior del cráneo, la corrosión ha actuado más. Este es un 9 milímetros, el más típico de pistola. Este también es un 7,65. Este es un proyectil bastante anómalo, pero también lo encontramos asociado a un cráneo. Y este es un proyectil de revólver, también bastante bruto. De estos hay pocos. Casi todos estamos encontrando esto, así que nos están dando un indicio de que posiblemente la hipótesis que se está ejecutando a cañón, no tocante, pero a disparo en la cabeza. Aquí tenéis objetos de vestimenta, ¿vale? Tenemos aquí una pinza de media de mujer, tenemos hebillas, hay muchísimas. Esto es una pena porque no podemos asociarlo a ninguna mujer, es un ajuste de sujetador de una mujer, pero apareció en una fosa común que una arrolladera de agua la removió, alguien cogió los restos y lo enterró otra vez, y esto estaba en esos restos removidos. No podemos asociarlo, pero en esa fosa juraría que eran 9 mujeres las que habían en esa fosa, o sea, estamos casi seguros que esto pertenece a un sujetador de una de ellas. Aquí tenemos también pinzas de tirantes, tenemos aquí 2 piezas que, si queréis preguntarme algo o queréis aportar, estas piezas la verdad por ahora no sabemos lo que son, creemos que es una decoración de una boquilla de pipa o algo así, pero tenemos que todavía no hemos hecho el estudio de estas piezas. Esto lo tenía, bueno, ¿canilla de qué? Es hueco por dentro, un tubo. Vale. Nosotros encantados de saber que muchas veces el conocimiento de la gente. Esto es un objeto, 2 objetos, 4 realmente, excepcionales. No tenemos constancia de militares aquí en las fosas de Vilna. O uno que tenemos constancia. Cuando de repente lo encontramos, que nos aparece este.
Eso pertenece al gremio, al cuerpo de ingenieros, sección de ferrocarriles, ¿vale? Seguimos bajando en esa fosa, este es el individuo 4, pues esto es el individuo 9, y nos aparece otro militar. Otro compañero, también del gremio de la sección cuerpo de ingenieros, en sección de ferrocarriles. Ya nos rompió todos los esquemas, pero es que cuando abrimos la fosa anterior a la que se está acabando ahora, nos aparecen 2 insignias del cuerpo de artillería. Ya son 4 militares. Teníamos 1 o ninguno y ya vamos por 4. Claro. Nosotros estamos escribiendo esto a que la fábrica del FAR de Pólvora, pues que seguramente los cuerpos de ingenieros de ferrocarriles seguramente estaban vinculados al transporte de materiales. Es una hipótesis. Y podían estar por ahí. Esa hipótesis es todavía más fuerte para los artilleros. Seguramente, bueno, tenemos constancia de que había personal militarizado en la fábrica de pólvora y posiblemente esa insignia son muchos los fusilados de la fábrica de pólvora y pues tenemos ahí su insignia. Estas piezas las tenía el individuo de esto, el individuo 4. Este individuo, el 4, llevaba como más galones, no galones realmente, sino como prendas más complejas. Toda esta botonería, todo esto es suyo. Esta botonería y esto es suyo. Esto lo tenía por el pecho y nada más. Parecen quizás de alguna cinta, de alguna bolsa o quizás de alguna chaqueta más preeminente. En cambio el otro llevaba apenas camisa, pantalón y poco más, su compañero. Y también llevaba esto, que son unas piezas de hierro que llevaba en hilera aquí en el pecho. Desde luego tenemos que investigar a ver qué tipo de chaqueta llevaba, pero es curiosa. Aquí también tenéis unos gemelos que llevaba, este es de otro hombre, de la primera fosa que abrimos este año. Son unos botones, unos gemelos muy sencillos, a presión, de aleación de bronce, un imperdible, como veis aquí. Y luego otro objeto excepcional de este año es esta cremallera de mono que llevaba uno de los artilleros. Una cremallera de mono de trabajo que es excepcional, un hallazgo, desde luego nos impactó bastante verlo. Y esta cremallera también. Las cremalleras eran un objeto, hoy día son muy normales, pero en la época eran un objeto muy excepcional y muy vinculado en los primeros momentos al ejército. O sea, nos cuadra totalmente con que pertenezcan a militar de la fábrica. Aquí tenéis suelas, estas les he sacado. Las suelas de goma no son muy típicas en los contextos rurales en los que hemos trabajado, pero en el contexto urbano de Granada salen muchísimas, casi todo el mundo las lleva. Estas son de producción local, como veis, marca Alhambra. Aquí no se ve, pero es un 43, pero está como inscrito en una granada. Es muy curiosa la suela. Hay una granada que es que está muy desgastada del talón, evidentemente, y la erosión, mirad cómo ha quedado. Esto estaba así, lo encontramos así en campo. Muy curiosa. Luego esta, una suela de mujer también, de la fosa que he dicho antes de 9 mujeres. Muy curiosa. Estas suelas de caucho rojo sin vulcanizar, en los pueblos apenas encuentra una o dos personas que las lleven. Allí se llevan más las suelas de cuero, como esta. Esta también es espectacular porque conserva todavía restos del tejido en la puntera. Esto está limpio, esto si veis cómo llegó a como está ahora no tiene nada que ver. Los del fondo no sé si veis, ahora si queréis podéis pasar. Es de caucho con planchas de cuero. La plantilla también es de cuero. Es de producción artesanal, si veis, es bastante rudimentario, pero es un buen calzado. Y esta es su otra suela, esta es la pareja, ¿vale? Y luego ya pasamos a los objetos personales. Este, por ejemplo, es una pieza que llevaba uno de los militares, la llevaba en el pecho y creemos que es otra hipótesis, trabajamos con hipótesis siempre, recordad, que en algún punto, quizás de su paso por la cárcel, de su paso por la colonia, quizás pudo perder las gafas o, quién sabe, si una paliza, una pérdida, y conservaba esto. O ya quizás venía de ellas con antes. Me extrañaría que lo usase desde antes, pero quizás lo mantuvo como son de aumento, quizás lo usaba para leer. Una de las lentes. Ahí tenéis, esa no la puedo enseñar porque están muy fragmentadas, son unas gafas que llevaba un individuo, no las llevaba puestas, las llevaba en su bolsillo. La corrosión y el estar en la fosa durante 80 años han hecho que queden en ese estado. Son muy sencillas, son muy humildes también. Ahora si queréis podéis pasar a verlas. También son unas lentes de aumento. Tenemos minas de lápices, que encontramos muchas. De hecho, todos los militares llevaban minas de lápiz, o sea que estaban seguramente trabajando. También muchas veces se asocian a paso por presión y demás para escribir, pero no se conserva nada más que
Han aparecido muchas, ¿eh? Solo conservamos la mina de grafito. Una preguntilla, la sorpresa de la presencia de militares es por el tema de que fueran ejecutados siendo militares, ¿no? No, militares, los que permanecen fieles al bando de la República, no tenían tampoco el bando sublevado o golpista en ejecutarlo. La sorpresa fue que no los contaban en los registros. Teníamos constancias de uno, que se hablaba muy vagamente militar, pero claro, llamamos por cuatro. O sea, ahora la dificultad de quiénes son, qué nombres son. Claro, porque igual que cuando te encuentras a alguien muy joven y no tienes registro de gente tan joven, dices, ¿y ahora quién es? O en una fosa, o hay fosas o pueblos en los que no hay mujeres ejecutadas y tú luego vas a ver la fosa y hay 3 mujeres y dices, ¿y quiénes son? ¿Sabes? Y pasa mucho, por ejemplo, con las mujeres. El olvido y la memoria de la ejecución de las mujeres es mucho más notable en los registros. Esto al principio nos dejó bastante descolocados porque creíamos que era un reloj de bolsillo. Sí, parece. Sí, es un mechero. ¿Veis la rueda y la rosca aquí? Está restaurado porque salió en un estado lamentable. ¿Veis que tiene el algodón incluso dentro para el alcohol? O el gasoil. Es muy sencillo, pero es bastante... es bonito, la verdad. Os enseñaría los típicos chisqueros clásicos que todos los más mayores seguro que habéis visto, de cuerda y rueda, pero este año no han salido todavía. Tenemos de otros años, pero están en el almacén de fuera. También tenemos la fosa de las mujeres. Me da pena porque no he podido ir a por esos materiales, pero la fosa de las mujeres del año pasado tenía materiales excepcionales, tenían muchos dedales, de hecho creemos que pertenecían al gremio de costureras. Y también tenían anillos y pendientes. Este año solo ha salido un anillo, como veis aquí, muy chiquitillo, muy humilde. Es de algún tipo de aleación de bronce, muy humilde. Muy poco decorado, sin joyas, sin piedras preciosas ni nada. No tiene nombre ni nada. Los compañeros me preguntaron, límpialo a ver si ves nombre, no tiene ningún tipo de inscripción. Y luego ya tenemos las prótesis. Tenemos prótesis dentales que la verdad están apareciendo bastante. Os repito, en el contexto rural, perdón, en el contexto rural es muy raro encontrar prótesis dentales porque son caras hoy, imaginaros en la época, y allí pues ve a gente desdentada sin más. Aquí sí que la gente tiene acceso a dentistas y encontramos prótesis muy raras como esta, que no sabemos, esta se apoyaba en 2 dientes aquí, en los 2 incisivos, pero no tiene canino. No sabemos si es porque el dentista que pudo permitirse este hombre era de dudosa calidad o porque tiene como una mezcla rara aquí en la... ¿Veis que es muy inconexo todo? Tiene como apaños por aquí, está remendado, no tiene canino, no tiene colmillos. No sabemos si es porque tenía la boca tan pequeña. La boca es muy pequeñita de este hombre. Tenía la boca tan pequeña que no le cabían los colmillos o porque el dentista dijo, si no pagan más no pongo colmillos. Y luego está esta, que esta sí es una dentadura bastante más destacada. ¿Ha perdido algún...? Sí, bueno, ya te digo, todavía tenemos que investigar a ver. Por ejemplo, el símbolo de aquí te dice la procedencia. La procedencia de fábrica. Tengo que investigar luego a ver de dónde viene esta, pero el círculo, hay otros que es como forma de corazón, forma rectangular, te va diciendo la procedencia. Y esta sí que perdió varios dientes, no sabemos... Invité a la cerveza a los compañeros si la encontraban en la fosa, pero se ve que se perdieron antes de llegar a fosa, perdió varios dientes. Y luego tenemos por último, este objeto sí lo tenía por aquí, es del año pasado. Es una prótesis, un sujetador inguinal para hernias inguinales, esta y esta pieza. Esto debería ir con un correaje. Tengo que pedirle a una compañera de Sevilla que encontró hace poco un estudio de las prótesis del siglo XIX y XX y a ver si la podemos clasificar. Pero esto iba sujeto con unos correajes y iría en la ingle, sujetando. Es una pieza también bastante guay. Y por ahora, pues eso es lo que puedo decir de estos materiales. Seguiremos trabajando, ya pasaremos al siguiente paso, que vais a pillar la limpieza y fotografía, que os lo voy a enseñar. Luego con esto hacemos un estudio fotográfico de ellos. Bueno, aquí veis como también los fotografiamos en campo. No sé si llegáis a verlo. Hacemos fotografía en campo, por ejemplo. Bueno, no lo he dicho, estos son horquillas de pelo de mujer, ¿vale? Aquí en este individuo veis que lo tiene ahí detrás del cráneo. Eran horquillas de moño. Estas fotos son de Fuentes de León, de Extremadura. ¿Vale? ¿Veis? Vamos fotografiando todo, registrando su posición detalladamente, ¿vale? Luego le hacemos un estudio para que queden
Uy, no lo he abierto, pero luego hacemos un estudio fotográfico, una composición de los materiales y luego ya pasamos a un estudio de ellos como tal. Pues intentamos encontrar pues fabricantes, intentamos ver en qué época se usan. Por ejemplo, estos botones son de producción inglesa, tenemos que investigar a ver qué tipo de fábrica es o a qué cuerpo abastecía o si podemos encontrar. Ya sería hacer un estudio en profundidad, por ejemplo, la sola alhambra que os he enseñado. En el sentido de que la represión había sido trabajada a nivel provincial, en trabajo específico, fundamentalmente acá en la República, del Museo Rafael Pico, que trata la represión fundamentalmente en Granada capital y las cabezas de partido de los distintos partidos judiciales de Granada. Es lo que hace un vaciado de los archivos militares y civiles y lo vincula sobre todo al espacio del centro. Luego, en relación a Vigna, había sido tratado únicamente colateralmente o en relación a los estudios sobre la muerte de Federico García Lorca. Entonces, García Lorca se puso Vigna en el mapa, pero a la vez ha ocultado la represión o los nombres de las otras víctimas. Entonces ese es mi papel, intentar llenar ese vacío normal. La necesidad primera que tienen los compañeros es conocer el número de víctimas, de cara tanto a prever el trabajo en campo como a saber a qué nos enfrentamos. La fuente primera con la que contamos es un listado de víctimas que ofrece Eduardo Molina Fajardo, que realiza la investigación con José García Lorca y que publica en el año 83. Y este es un listado que le facilita a él José María Nestares, que es la cabeza de la represión aquí. Él había sido capitán de infantería, transferido a la Guardia de Asalto, con destino aquí en Granada, destituido del mando a principios de marzo del 36 por su papel en una represión de una huelga obrera y asimismo camisa vieja de Falange. Tiene un papel activo a la hora del golpe en Granada, participa en la toma de gobierno civil y demás. Y ese, perdonad que interrumpa, ese es el que está relacionado con el Palacio de Cuzco que tenéis aquí en Vigna. Fue el que ocupó el Palacio de Cuzco y hizo como su cuartel general. ¿Vale? Era un pequeño inciso. Perdona, el nombre, sé que Nestares es el apellido, ¿cómo has dicho el José María Nestares. José María Nestares. Nestares Cuellar. Vale. Soy hasta que me manden la hoja de servicio. Bien. Una vez se toma Granada, lo nombran con carácter interino delegado de orden público y como cabeza vieja de Falange lo sitúan al mando de milicias de Falange y guardia de asalto y lo trasladan al sector norte de Granada, que es esta línea entre Cogollos, Pega y Vigna, de cara a frenar el avance de las milicias republicanas, estableciendo la línea de frente aquí a los huertos centinela. Entonces, esto siendo el mismo desde el 26 de julio. Pues bien, él se ve que un poco como para librarse de la culpa de los asesinatos que estamos haciendo aquí, a partir de septiembre del 36 empezó a elaborar unos listados de la gente que entra en Vigna. No sé si sabéis cómo funciona aquí el aparato de represión. Lo que tenemos documentado son traslados desde la Policía Provincial de Granada a instancias de gobierno civil o gobierno militar, o bien traslados desde algunos pueblos del entorno, como Santa Fe. Estos entrarían por la carretera de Granada, harían una primera parada en el Palacio de Cuzco, dando informe a Nestares de su entrada en el pueblo, en un sector militarizado en el que nos encontramos, y trasladados al edificio de la colonia, que es habilitado como un depósito. Creemos que por la naturaleza propia de la colonia el tiempo de internamiento no sería muy largo, bien siendo fusilado a la mañana siguiente, bien permaneciendo a los sumos 2 días allí interno. De modo que una vez desde la colonia serían trasladados a los lugares de ejecución e inhumación, enterramiento. Entonces, como decía, a partir de septiembre Nestares empieza a elaborar estos listados y recoge un total de 143 nombres de víctimas de la represión entre mediados de septiembre y finales de noviembre del año 36. Ahora bien, el propio Molina Fajardo en el texto del libro habla de que en ese mismo periodo el número total de víctimas es de 173, por lo que ya tenemos 30 nombres que faltan.
Asimismo, sabemos, tanto por las investigaciones de María Fajardo como por investigaciones posteriores, memoria oral y demás, que los primeros asesinatos en el entorno de Vilna comienzan desde finales de julio del 37, en la zona de Puerto Lobo. ¿Por qué Puerto Lobo? Por el simple hecho que es una zona accesible desde la carretera del Fargue. El Fargue está en control de los sublevados el propio día 20, todo lo que permite un lugar de fusilamiento e inhumación alejado del núcleo urbano y bajo control sublevado. Estos primeros asesinatos se han desarrollado por las escuadras negras, grupos paramilitares que desarrollan una represión en caliente al margen de las instituciones. Lo que vamos a tener posteriormente son asesinatos al calor del bando de guerra, que son también asesinatos ilegales. No son ilegales porque se amparan en un instrumento jurídico que bien es verdad que está subvertido por los propios sublevados. El bando de guerra es un elemento entiéndame, constitucional previsto en el ordenamiento jurídico para situaciones de crisis o declaración de estado de guerra. En el sentido de que es la autoridad civil la que confiere un mando especial a la autoridad militar, dotándola de capacidad legislativa. Aquí lo encontramos todo lo contrario, una subversión de esa autoridad, en el sentido de que los sublevados declaran ilegal al gobierno republicano, se arrogan esa legitimidad y legislan a través del bando de guerra, confiriéndose a sí mismo esa capacidad legislativa. El bando de guerra va a establecer unas pautas, un ordenamiento civil y va a establecer esa justificación a esta primera represión. Entonces, una vez que se asienta los sublevados en el control de Vilna y Granada, tenemos ya unos primeros traslados desde la prisión provincial, que seguirían desarrollándose la represión tanto en la zona de Puerto Lobo como en el área de la carretera Vilna-Alfacar, desarrollándose desde la Fuente Grande hacia dirección Vilna, perdón. Esto lo conocemos primordialmente por testimonios orales. Estamos a la espera de intervención arqueológica en la zona para documentar si esto es realmente así. Supuestamente esto se habría desarrollado a lo largo de agosto y no sería hasta el día 25 de agosto, según un testimonio que recoge María Fajardo, uno de los masones que actúa como enterradores, que se produce el primero de los fusilamientos y enterramientos en el barranco. De modo que la cronología que abarcaríamos de uso del barranco sería, en base a la documentación que tenemos ahora mismo, entre el 25 de agosto de 1936 y finales del mes de noviembre. En suma, lo que vengo a decir, no tenemos un listado completo y probablemente no lo tengamos nunca, porque esta primera represión no deja apenas documentación. Los rastros documentales que tenemos son siempre colaterales y fragmentarios. Podemos conocerlo a través de la memoria oral, a través del registro de prisiones, a través del propio listado de María Fajardo, a través de la incoación de expedientes de responsabilidades políticas, pero van a ser siempre información fragmentaria e incompleta. En todo caso, por el momento, creo que tenemos un cómputo total de 210 nombres de víctimas que suponemos inhumadas en el entorno de Vilna. Con eso quiero decir, estamos barajando nombres que pueden estar localizados tanto en la zona de Puerto Lobo, como en la zona de la carretera, como en el barranco. Siendo el barranco el objeto primordial de nuestra intervención porque es el único sitio donde hemos podido localizar por el momento la fosa. Con eso quiero decir, una vez más, que es muy difícil que podamos llegar a conocer cuál es el cómputo total, tanto desde el punto de vista documental como arqueológico, porque tenemos que tener en cuenta también la propia evolución del espacio, la posibilidad de que haya sido destruida. Sabemos que en Puerto Lobo existía una fosa en el entorno de la caseta de peones camineros y que es probable que una vez se construyó la 92, esos restos hayan desaparecido y hayan quedado cubiertos por la carretera. Por eso otro de los aspectos en los que tenemos que incidir es en documentar la evolución de los espacios. En este sentido nos interesa conocer la propia evolución del barranco como espacio. No sé si sabéis que la fisonomía que tiene actualmente no es la que tenía en 1936, aquí lleva 11 carras. A partir del año 39 se desarrollan las campañas de reforestación que tienen esa utilidad de obtener un aprovechamiento económico a la par que contribuir al ocultamiento de lo que ha pasado aquí, que es el porqué de la plantación de pino. Entonces tenemos una afección importante al espacio, se han modificado las referencias espaciales,
se ha detenido el proceso de arrastre de sedimentos de las partes altas del barranco. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta las afecciones posteriores en el sentido de la construcción de los memoriales y la dignificación del espacio. Tenemos que decidir en qué modo ha afectado a la posible fosa, o incluso la pavimentación de la carretera, que estamos a la espera de saber si ha habido un ensanchamiento o se ha mantenido la línea original de cara a poder especular si hubieran podido destruir fosas que hubieran podido existir en la zona. En todo caso, sabemos que los sitios de estas fosas se habían situado en el lado pegado al barranco de cara a no contaminar la sequía de nada más, en el sentido de que esto es fundamental para el abastecimiento de agua de Granada. Más allá del listado, nos interesa también conocer la vida personal de esos nombres, de esas víctimas, porque no son únicamente nombres, son historias personales. Es dar un sentido al por qué están aquí, quiénes fueron y recuperar su memoria. Y esto es una tarea que se hace tanto de cara a los familiares como al conjunto de la sociedad civil, porque es importante recordar para que esto no pueda ocurrir. Y es dar un sentido a nuestro trabajo. Asimismo, también nos interesa comprender la experiencia del barranco en relación a la represión general, dar un contexto, dar una explicación, una síntesis explicativa. Y conocemos un poco las líneas de trabajo que planteamos. ¿Cómo conocerlo? Pues bien, como ya hemos dicho, estos primeros asesinatos dejan un rastro documental poco sólido. No hemos basado tanto en la bibliografía existente, que como he dicho han abarcado principalmente los trabajos de carácter general a nivel de provincia, como en relación a García Lorca. Los archivos son fundamentales. Por el momento hemos podido consultar el archivo municipal de Bizna y el tribunal de tránsito de la celebración de la Alfacar como núcleos más, como los referentes más cercanos a lo que está ocurriendo aquí. Otra fuente importante son los registros civiles, ya no necesariamente por las inscripciones de la época, sino por las inscripciones que se realizan fuera de plazo a partir de los años, tanto en la década de los 40 como en los años 80, y que nos aportan también información para completar el listado de víctimas. El problema es que para su consulta se necesita la autorización del juez del registro civil y por el momento estoy a la espera de que la conceda. ¿Para qué, perdona? ¿Para qué necesita la autorización? ¿Para el archivo de Alfacar? Para la consulta del registro civil. Ah, del registro civil, vale. Hemos podido consultar por el momento el de Bizna, pero de cara a consultar el de Alfacar, por ejemplo, o de cara al tiempo que teníamos, lo he enfocado a los pueblos que constituyen la zona de control bajo un estado, en el sentido de que pudieran ser los más susceptibles de haber venido al barranco. Entonces, estoy a la espera de la autorización del juez para consultar estos archivos. Por lo que respecta a Bizna, hemos podido documentar 11 nombres que pudieran haber sido inhumados en el cementerio, no en el barranco. Eso sí, habían sido documentados por Marina Fajardo. Y habrían sido inhumados en el cementerio y constan en el registro civil porque aparentemente no son asesinatos al calor del bando de guerra, sino que son por ejecución de sentencia de consejo de guerra, en apariencia, con lo que habrían seguido los cauces legales. Pues he ahí la inscripción en el registro civil, he ahí la inhumación en el cementerio. Con todo, localizar una fosa en el cementerio de Bizna es imposible. Ha habido cambios importantes en el espacio, uso continuado, pérdida de las referencias espaciales de la posible fosa, traslado de restos del antiguo cementerio parroquial al cementerio de Bizna. Es decir, podemos documentar esa posible existencia por un testimonio que recoge Agustín Penón en su visita en 1950, que dice que preguntando por los muertos de Bizna, lo llevan al cementerio y le enseñan a una mujer el espacio que se encuentra acotado al menos con una cruz. Y al incidir sobre García Lorca, dice la mujer que no, que allí no está García Lorca, y es cuando lo traslada al barranco. Recoge también un poco sus impresiones al ver el barranco, cuál es el estado en el que se encuentra y demás. Entonces esa es información útil. Así mismo hemos podido añadir algunos nombres de inscripciones fuera de plazo de los años 80. A este respecto, otro colectivo importante que se ve que está en el barranco son trabajadores de la fábrica de pólvoras del Faro. Aquí el problema que hemos tenido es que
no tenemos acceso al archivo de la fábrica. Sabemos que se conserva documentación muy importante y rica, sobre todo en relación a las fichas personales de los trabajadores, que daría información tanto de filiación política, por lo que nos permitiría dar cita de construir esa biografía, como la fecha de baja de la fábrica, lo que nos está indicando fecha de muerte, o al menos fecha de detención. Como no hemos tenido acceso a esa documentación, hemos optado por rastrearla a través de un cauce indirecto, que son los expedientes de responsabilidades políticas que se conservan en el archivo de la Real Chancillería de Granada. A través de estos expedientes hemos podido documentar un total de 110 nombres referentes a trabajadores de la fábrica del Fargue y que abarcan las distintas modalidades de represión. Si no recuerdo mal, creo que 40 de ellos son en relación a muertes. Hemos podido asignar creo que 4 o 5 al entorno del barranco, 2 o 3 al cementerio de Granada, desconociendo el paradero del resto de ellos. Y a esto sumamos tanto aquellas personas que son objetos de represión económica, es decir, incautación de bienes, o al menos incoación del expediente. Muchos de ellos son sobreseídos porque no hay perra, y si no hay perra no hay nada que embargar. Penas de prisión, exilio o huida a zona leal. Zona republicana. ¿Y aparece en ese expediente la razón por la que le abren un expediente de responsabilidad civil? Sí, además estos expedientes son incoados por un juzgado que existe en la propia fábrica, jurisdicción militar. Además queda muy claro una vez que... porque el expediente se incoa a instancias del coronel de la fábrica. Se designa un juez instructor y un secretario. Son ambos personal de la fábrica. Se incoa el expediente, se realizan las primeras pesquisas, que es la recopilación de testimonios. Creo que testifican 4 vecinos del Fargue, además lo pone así como de reconocida solvencia moral y política, y el cabo municipal. Esto se recoge los informes que elaboran y el expediente se deriva a la jurisdicción ordinaria, que van a ser el que va a seguir la instrucción. Entonces, a partir de esta instrucción por la vía civil, que después va a derivar en la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, porque se basan inicialmente en unos decretos iniciales de cara a la incautación de bienes, de cara a que no desaparezcan esos bienes, de cara a... Sí, dice muchas veces. Con objeto de dirimir las responsabilidades civiles. No hablamos inicialmente de responsabilidades políticas, eso se va a amparar posteriormente en la ley del año 39. Lo que ampara un poco estos expedientes. A partir del año 38 empiezan a pedir informes desde el juzgado, tanto al cura párroco, Guardia Civil, cabo municipal, Comisaría de Investigación y Vigilancia, que luego va a derivar después al Cuerpo General de Policía, precedente del Cuerpo Nacional de Policía.